¿Cómo están? Espero que súper, muy, excelentemente bien. Vamos a continuar con la cápsula de la clase anterior del trabajo en el DOM, donde yo les comenté, ¿cierto?, que se podían seleccionar los elementos a través de ciertas etiquetas, de ciertas formas. Puedo seleccionar los elementos que tienen ID y el sistema me entrega un objeto, ¿cierto? Tengo también la forma de seleccionar elementos por clase, elementos por etiqueta, donde ambos me entregan un conjunto de elementos, o sea, un arreglo. Y puedo además seleccionar los elementos por posición según el arreglo. Además de seleccionar, yo puedo manipular cada uno de estos elementos en el DOM, ¿cierto? Y aquí generamos algunas funciones para poder manipularlos. ¿Qué elementos manipulamos en la cápsula anterior? Elementos de texto, ¿cierto? Títulos, listados y estuvimos manipulando sus clases. En esta cápsula cortita, que pretendo que sea un poquito más cortita que la anterior, vamos a trabajar con algunos elementos de formulario y de cómo puedo yo extraer, ¿cierto?, el contenido de estos elementos de formulario. A diferencia de los elementos de texto, donde yo puedo seleccionar o manipular, por ejemplo, el texto interno o el HTML interno, en este caso inner text o inner HTML, los elementos de formulario no se pueden manipular de esta forma porque tienen otros atributos y otra forma de estructurarse. Por lo tanto, yo hoy día les voy a dejar la forma de extraer un contenido, ¿cierto?, de un input de texto para que ustedes después puedan seguir investigando acerca de estos elementos de formulario. A continuación, voy a crear un input de texto, un input que va a tener type text, ¿ya? Va a ser un input de texto, ¿cierto? Y vamos a tener un placeholder en este caso, que va a ser, escribe tu texto aquí. Y vamos a querer sacar contenido dentro de este input. En este caso, a este input yo le voy a dar un identificador, se va a llamar input, le voy a poner otro para que no se confunda, input form, lo voy a poner acá, como mi ID, y vamos a tratar de extraer el contenido que nosotros estemos escribiendo dentro de input form. Entonces vamos a generar una función script, ¿ya? Y vamos a escribir aquí function y vamos a poner extraer dato. Vamos a generar esta función y vamos a abrir el paréntesis de llave. Vamos a generar además un botoncito que va a hacer esta función, que va a tener este evento, en este caso, vamos a decir que es un botón, y al clic va a ejecutar la función de extraer dato. Y vamos por ello. Vamos a guardar acá. Para poder extraer un dato del formulario, ¿cierto? O el dato de un identificador, nosotros sabemos, ¿cierto?, que es necesario que podamos crear esta variable para que pueda ser leída. En este caso voy a definir esta variable como dato, voy a poner, y que va a ser equivalente al elemento que está en mi documento, ¿cierto?, que tiene el ID getElementById, ¿cierto? Y que tiene este ID input form. ¿Ya? Vamos a colocar aquí el ID input form. ¿Está bien escrito? Sí, está bien escrito. Pero nos está faltando algo. Nos está faltando algo muy importante. Porque primero vamos a este HTML, lo vamos a agrandar un poquito. También vamos a agrandar esto un poco más para que se note. Y no le puse nada a mi link. Vamos a poner a mi elemento del vínculo, vamos a ponerle extraer dato. Voy a actualizar acá. Entonces aquí tengo yo mi botoncito, ¿cierto?, de extraer dato y tengo este input acá. ¿Qué pasa si yo hago clic acá? Efectivamente no nos está mostrando nada porque mi función tiene solamente denominada la variable, ¿cierto?, que es la variable por ID.
Y si yo quiero, por ejemplo, reflejar este dato en la consola, vamos a poner console.log, vamos a poner dato. ¿Qué es lo que me va a entregar esta función? Voy a actualizar, ¿cierto? Y voy a mi consola. ¿Qué pasa si yo hago clic en extraer dato? Me va a extraer, ¿cierto? El elemento completo, el objeto completo que tiene este input, que tiene el placeholder, ¿cierto? Me va a extraer todo lo del formulario. Pero acá nos está pasando algo, voy a agregar aquí un salto de línea, que si yo escribo algo acá, por ejemplo, perrito o algo así, si yo quiero extraer ese dato, lo único que me está extrayendo es este input completo. Pero yo quiero extraer el contenido que yo puedo escribir dentro de este formulario. Entonces, yo primero lo que tengo que hacer es averiguar, ¿cierto?, sobre cómo funcionan estos inputs. Entonces, voy a dejarles yo este link a continuación en la cajita de comentarios para que investiguemos sobre cómo podemos extraer, ¿cierto?, elementos de estos textos, esta información de mis elementos de formulario, ya que es una forma distinta. No podemos extraer HTML interno, no podemos extraer texto interno, pero sí lo que podemos hacer es informarnos acerca de cómo son estas propiedades de este objeto input en JavaScript y poder extraer, ¿cierto?, estos datos. Si ustedes se fijan acá, podemos habilitar, deshabilitar, ¿cierto? Podemos extraer el nombre del input, podemos retornar el placeholder, podemos retornar si es requerido o no. Y hay uno que es muy importante, que es el value, que es el valor. Si yo selecciono y si yo defino aquí value, ¿ya? Estoy definiendo el valor de este input. Lo que yo escriba dentro de este formulario, en este caso yo voy a colocar, supongamos que perrito, lo que yo escriba, le pongo extraer, me lo va a reflejar en la consola. ¿Ya? Yo puedo escribir aquí cualquier cosa, puedo escribir, no sé, gato, y vuelvo a hacer clic y me lo va a extraer. Me va a extraer todo lo que yo escriba de forma interna. Y esto nos sirve mucho para la obtención de datos a través de un formulario para poder después trabajar posteriormente con Ajax. Entonces, es muy importante que si nosotros queremos extraer el valor de un objeto que es un input de texto, tengamos que extraer, ¿cierto?, este dato con un punto value, con una propiedad de valor. En este caso, no solamente le voy a colocar console log, sino que lo voy a poner en una alerta para que sea más visible. Y actualizamos otra vez. Entonces voy a poner aquí hola a todos. Y si pongo extraer dato, ¡pup!, me va a lanzar la alerta con el hola a todos. ¿Ya? Esta mini cápsula la hice para que podamos distinguir en el fondo cómo extraer datos desde un input de texto, ¿cierto? Y entender que estos inputs también funcionan como con sus propias reglas. En el fondo no es lo mismo poder sacar el contenido interno de una etiqueta párrafo o de una etiqueta de título, sino que esto al ser un input, al ser un elemento de formulario, tiene características distintas y es importante que sepamos cómo extraerlas para después, en el fondo, lograr esta vinculación con una base de datos de forma posterior. Así que espero que este tips les haya servido mucho, que sigan aprendiendo también con JavaScript y que estas cápsulas del DOM les sirvan para su trabajo autodidacta y dentro de su propio aprendizaje. Que estén muy bien y les agradezco todas las visitas al canal. Cuídense mucho. Adiós.